bendición de esta mañana en que podemos celebrar el Día de los Padres. Gracias porque tú eres nuestro Padre perfecto, celestial, que nos amas incondicionalmente. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos este culto y especialmente este tiempo en el que los niños van a aprender de tu palabra. Usa a la persona que tiene esta responsabilidad para que lo pueda hacer con temor y temblor. También ponemos en tus manos, Señor, este tiempo en el que vamos a exponer tu palabra. Úsanos, Padre, y que el mensaje que vamos a compartir sea para bendición de nuestras vidas y alerta para cada uno de aquellos que somos padres de asumir un liderazgo santo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, los niños pueden pasar. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Donde tuvimos la lectura devocional en los versos del 30 hasta el 38. He leído muchas veces esta historia y no deja de impactarme profundamente. Me ha hecho hasta llorar ver una experiencia tan perturbadora en la experiencia de un padre arrastrado por la depravación. Bueno, la depravación ha sido parte de nuestra condición humana desde Adán y Eva. Desde que entró el pecado heredamos esa naturaleza pecadora, desde que aquella primera pareja decidió violar la única regla de Dios. Entró el pecado, con el pecado la miseria que hoy los seres humanos tenemos que cosechar. El pecado no tardó mucho en hundirse hasta las profundidades más oscuras. Justo en la siguiente generación de Adán y Eva, y cuando pecaron, un hombre mata a otro y ambos eran hermanos. Del paraíso al asesinato, en solo una generación. Esto debe ponernos a pensar de lo que el pecado nos ha hecho y nos continúa haciendo. El apóstol Pablo explica la razón en Romanos capítulo 5, verso 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto quiere decir, hermanos, que la depravación es un problema universal. Todos los seres humanos luchamos contra el impulso de una naturaleza pecaminosa que da tirones, nos da tirones hacia abajo. Y escuche, si se deja sin supervisión, el mal que está dentro de la humanidad nos haría autodestruirnos. Qué importante es que aquellos que somos cristianos y aquellos que somos padres estemos conscientes de esta realidad, porque debido a toda esta depravación y corrupción, hoy en día nos enfrentamos a una realidad sumamente perturbadora. La corrupción se ha vuelto agresiva. Está decidida a destruir la humanidad, a destruir al pueblo de Dios y a todos los valores que creemos como hijos de Dios. Hago esta observación para ayudarnos a entender con la perspectiva correcta la historia que registra Génesis capítulo 19. Como dije, es una historia triste, vergonzosa, que quedó registrada en las Escrituras para ser leída por generaciones y generaciones. Los acontecimientos que se describen en este capítulo oscuro representan algunas de las peores cualidades de la humanidad.
Por cierto, no hay aquí el más leve indicio que Dios acepte semejantes abominaciones. ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Registrado para que aprendamos de ello, pero nunca con la sanción o la aprobación de Dios. Es simplemente una experiencia de las muchas tristes y vergonzosas que aparecen en las Escrituras, como vamos a ver, para que nosotros aprendamos y no caigamos en lo mismo. Génesis 19 contiene la historia de Sodoma y de Gomorra, dos ciudades que llegaron a convertirse en íconos del pecado. Si no tenemos cuidado, podríamos olvidar que compartimos la misma naturaleza depravada de aquellas personas que vivían en estas dos ciudades condenadas. Y repito, Dios conservó estos relatos para ayudarnos a que cada uno nos examinemos a nosotros mismos y determinemos cómo vamos a vivir. La palabra nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 4, lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 6, dice la palabra: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Claramente todos estos versos establecen la razón por la que estas experiencias aparecen en las Escrituras. Pero quiero que las tomemos especialmente como un espejo en el que podamos vernos todos aquellos que tenemos la sagrada responsabilidad de ser padres. En tiempos sumamente difíciles, donde no hay lugar en ninguna manera para la pasividad. Ya aprendimos de la historia de Elí en la lección de la clase de la escuela dominical. Y eso que Elí no enfrentaba los grandes desafíos y retos que hoy nosotros tenemos que enfrentar. Elí no tenía los problemas que hoy nosotros tenemos con una sociedad agresivamente instigadora del mal, donde una y otra vez se intenta destruir los valores más sagrados que creemos los hijos de Dios. Pero antes de entrar en la historia de Lot, este padre que fue arrastrado por la depravación de sus hijas, miremos el contexto de la historia. Después que fue prácticamente levantado y arrastrado de su cama y empujado a las afueras de la ciudad, a Lot se le dio la orden de huir a las montañas, temiendo que podía morir de la incomodidad. Miren la súplica que hace Lot, verso 19 y verso 20. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora, ¿no es ella pequeña? Y salvaré la vida. Dios le estaba otorgando gracia a este hombre y a su familia. Y en gran medida por la intercesión de Abraham, su tío. Ahora él pide una mayor gracia. Sin embargo, tristemente, a pesar de su petición, su mujer
de la que no sabemos su nombre porque la Biblia no lo dice, nunca logró llegar a la ciudad de Zoar. Muere en el camino. Ustedes conocen por qué. Mira atrás y se convierte en una estatua de sal. Luego en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, acordaos de la mujer de Lot, dando su confirmación de que esta historia es real e inspirada en cuanto a su registro. Por consiguiente, solo Lot y sus dos hijas, o sea, 3 personas, sobreviven al juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. 2 ciudades sumamente corrompidas, ciudades entregadas a la perversión de la sodomía, ciudades que Dios decide destruir porque habían llegado al colmo de la maldad. Y el Dios de la Biblia no ignora el pecado humano. Hay un hasta aquí. Y llegó el hasta aquí de Sodoma y Gomorra. Este hombre escapa y termina refugiándose en ese pequeño pueblo cerca del extremo suroriental de lo que ahora es el Mar Muerto, pero las cosas no terminaron bien. Usted no puede andar en medio del fango y salir limpio. No puede jugar con el lodo y no mancharse. Miren lo que dice en el verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Los residentes de Sodoma, debido a la perversión moral, a la ceguera y el endurecimiento en que vivían, habían perdido la capacidad de razonar apropiadamente. Sus pensamientos estaban controlados por el príncipe de la potestad de este mundo, el espíritu que opera y operaba en los hijos de desobediencia. Por ejemplo, la esposa de Lot se resistía a dejar una ciudad que ya Dios había considerado era una fosa séptica, pero el corazón de esta mujer siguió en Sodoma. Lot, un hombre piadoso, pero no piadoso en extremo, un hombre que tomó decisiones raras, como por ejemplo, llegó a ofrecer a sus hijas para proteger a los huéspedes. Se aferró a una ciudad marcada para destrucción. Llegó a negociar con los ángeles sobre dónde huir y decide vivir en una cueva en lugar de buscar el refugio y la ayuda de Abraham. Esta manera de pensar es la manera característica de aquellos que tienen una perspectiva distorsionada de la realidad, porque el mal les ha alcanzado. Las manchas del lodo han empañado su vida santa. Y esta manera distorsionada alcanzó también a sus hijas. Ahora veamos en estos versos las características de un razonamiento pervertido o defectuoso. En este incidente que involucra a un padre, Lot, y a sus 2 hijas, yo encuentro 4 características de un razonamiento equivocado. Estos rasgos identifican a una familia al borde del colapso total. Por eso le invito a que preste especial atención a lo que vamos a extraer de estos versos, porque nos sirven de alerta o de espejo en el cual mirarnos a ver si hemos estado alejándonos de la senda correcta, si hemos comenzado a resbalar por una pendiente sumamente peligrosa. Mucha atención. Si estos rasgos identifican tu vida, tu casa, tu familia
es sumamente indispensable que haga algo. Deseche la pasividad moral. No sea un nuevo Elí. Póngase los pantalones y apriétese el cinturón. Pórtese varonilmente, es demasiado lo que está en juego. Rasgo número 1, ausencia total de una perspectiva divina. En otras palabras, Dios no aparece por ninguna parte. Aquí no dice qué tiempo Lot y sus hijas estuvieron en aquella cueva, pero fue el tiempo suficiente por lo menos para que ellas renunciaran a la esperanza de casarse alguna vez. Verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. La frase que contiene este verso que acabamos de leer, que dice que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, es un eufemismo para referirse a tener relaciones sexuales. O sea, es una manera muy, digamos, correcta de decir, una manera muy educada de decir tener relaciones sexuales. Preste atención, a pesar de lo grotesco que estamos leyendo y de lo perturbador que nos puede hacer, observe cómo Dios registró eso en su palabra. Las palabras que se emplean están escogidas por el Dios Santo. Aquí no hay nada de perversión o invitación a la perversión. Está totalmente diferente este relato a esos relatos que usted puede leer en un periódico sensacionalista. Pero allí está el registro de una experiencia triste. Es posible que estas mujeres llegaran a pensar que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que probablemente pensaran otras ciudades también habían sido destruidas. Es probable que quizás analizaran que tuvo un alcance mundial, no sabemos. No, probablemente estaban preocupadas por cuántos sobrevivientes habían quedado. O al haberlo perdido todo, dudaban de sus oportunidades de encontrar alguna vez un matrimonio arreglado con hombres aceptables. No sé qué habrán pensado ellas. Pero nada de lo que hayan pensado justificaba lo que hicieron. Una de las cosas que vemos en la actitud de estas hijas es que su manera de pensar no incluye a Dios. Omite cualquier consideración de Dios. El Dios que había acabado de salvarlas de la destrucción y que era responsable de protegerlas del peligro y de proveer para sus necesidades. Es sumamente peligroso cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida o lo sacamos de nuestra familia. Y digo lo sacamos de nuestra vida porque dejamos de tener comunión con Él, dejamos de relacionarnos con Él, independientemente de que todavía estemos asistiendo a una iglesia, lanzando frasecitas que parecen piadosas, pero dentro de nosotros hay un volcán con lava que arde, porque nos hemos alejado de Dios. Y al alejarnos de Dios, lo primero que hacemos es tomar decisiones equivocadas. En lugar de preguntarle a Dios qué debían hacer, ellas pensaron e imaginaron cómo sus amigos de Sodoma, sus vecinos de aquellas ciudades perversas, resolverían el problema. Qué triste. Qué triste cuando los hijos de Dios comienzan a mirar al mundo, a su manera de pensar, a sus costumbres, y los toman como modelo
para saber cómo tomar ciertas decisiones. Y esto fue lo que pasó con ellas. Acuérdense que estas chicas crecieron caminando al lado de los demás de su comunidad y en consecuencia pareciéndose a ellos, hablando como ellos, actuando como ellos. ¿No le suena eso familiar? Como cuando dejamos de mirar al Señor, comenzamos a imitar al mundo. Comenzamos a correr la cerca, el límite. Nos vamos insensibilizando a la maldad, autojustificando nuestras decisiones, diciéndonos a nosotros mismos, esto no tiene nada que ver. Todo el mundo lo hace. Cuando tomas una decisión, ¿estás pidiéndole a Dios que sea Él el que te gobierne? ¿O estás mirando lo que hizo tu amiguita o tu amiguito? De pronto se te ocurre que quieres ponerte un tatuaje y entonces dices, bueno, es que mis amigos en la escuela todos tienen tatuaje. O engancharte un arete o dos o tres. ¿De verdad aprendiste eso de la Biblia? ¿A quién tomaste como modelo para llegar a esa decisión? Ah, pero esto no tiene nada que ver. Pero ese no es el punto. Eso es simplemente una evidencia de un serio problema interno. Es difícil vivir las 24 horas del día siguiendo al mundo, mirando al mundo, oyendo al mundo y no hacer lo que hace el mundo. De la única manera que se puede contrarrestar esto es que nuestros pensamientos e ideas estén llenas de Dios. Para cuando estas muchachas fueron sacadas de esa fosa séptica, ya sus mentes estaban contaminadas. ¿Te has preguntado alguna vez qué influencia está ejerciendo el mundo sobre tus hijos e hijas? ¿Te preocupas por esa contaminación espiritual como te podrías preocupar por una contaminación bacterial o viral como el COVID o cualquier otra que aparezca? La contaminación espiritual es peor porque tiene consecuencias no solo aquí, sino por la eternidad. Mire lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. O sea, no dejes que el mundo te meta en su molde. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo comienza en la mente. Para cambiar nuestra conducta tenemos que tener una mente sujeta a Cristo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, verso 12, dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está hablando del sistema de pensamiento que gobierna nuestro mundo, la filosofía que impera en la mente de la gente impía, su cultura, sus modas, sus entretenimientos, que cada vez son más vergonzosos, cada vez son más descarados.
fomentando la inmoralidad y la indecencia. El vivir en Sodoma, el convivir con la gente depravada, le pasó factura a la familia de Lot y tuvo un final muy triste. Primer rasgo, dijimos, ausencia de perspectiva divina. Dios no aparece en ninguna de las decisiones que toman estas dos mujeres. Segundo rasgo, distorsión del discernimiento moral. Cuando se saca a Dios de una vida, hemos sacado la luz. Cuando nos alejamos de su palabra, nos hemos alejado del manual, de aquel que enseña lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo puro. La hija mayor de Lot sugiere una solución, algo que para ella era natural y razonable. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la mente de estas muchachas había sido dañada? Verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y viene la pregunta: ¿cuántas de sus amigas vivieron vivieron porque ya estaban muertas? ¿Vivieron en hogares en los que se practicaba el incesto? Y más, cuando los hombres de la ciudad andaban en pecados contra naturaleza. ¿Qué tan frecuentemente habían oído ellas a sus amigas hablar de experiencias sexuales con los miembros de su familia? ¿Cuántas conversaciones perversas habrán llegado a los oídos de estas jóvenes durante toda su vida anterior? ¿Se dan cuenta cómo el mal ataca, produce efecto? Y eso que ellas en aquella época no tenían internet, ni tampoco celulares, ni tablet, ni televisión satelital, pero el corazón de ellas estaba dañada. Imagínense ahora. Aparentemente se habían relacionado tanto con el mal que lo que iban a hacer les parecía normal. Normal. Como aquellos que se han conectado de Dios y usted lo ve asumiendo decisiones tan equivocadas, pecaminosas, y sus mentes endurecidas al punto que les parece que lo que están haciendo no es nada malo. Es normal. Pues hay que ser anormal. Porque lo que el mundo considera normal es enemistad con Dios. La hija menor no puso ninguna objeción. Siguió a su hermana en esta locura perversa. Aquí yo no veo vacilación, no veo inseguridad en hacer lo que van a hacer. Parece que las dos eran muy partidarias de llevar adelante su plan para obtener lo que querían de un hombre, aunque ese hombre fuera su propio padre. Utilizan el alcohol, la seducción, implementan su estrategia tan despreocupadamente como si hubieran planificado un viaje a la ciudad. Es preocupante, pero tremendamente aleccionador para nosotros. Que una historia tan antigua, en una cultura tan diferente a la nuestra, en una geografía tan distante,
tenga una vigencia poderosa para aquellos que vivimos en Estados Unidos de América hoy, donde el nivel de confusión moral y espiritual es escandaloso. Y a veces usted lo ve de una manera patente en líderes espirituales, ya se llamen pastor o apóstoles. ¿Qué puedes esperar entonces de las ovejas? Lo que Dios llama pecado, no podemos cambiarle el nombre. Escuche bien, no importa la cantidad de gente que apoye eso. No importa que el mismísimo presidente de una nación distorsione las escrituras para justificar el mal. Estoy sumamente preocupado por la razón de que hoy el César borró la línea que separa al César de lo que es de Dios. Y cuando usted se encuentra al César tomando la Biblia y diciendo que Dios justifica o Dios aprueba que un hombre o una mujer tenga una conducta antinatural como el lesbianismo o el homosexualismo, y que Dios los creó de esa manera, y que Dios le va a sonreír a su conducta depravada. Cuando usted escucha al César decir eso, el César se metió con las cosas de Dios. Entonces debemos, los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, aclarar las cosas. Hay un precio, claro. Mucha gente me va a tildar de ser un predicador político. El pastor del camino en el púlpito habla de política. Hablar a favor de la familia, en contra de las perversiones que el hombre ha creado, ¿eso es política? Pues bienvenida a las consecuencias. Si usted no tiene una relación con Dios, ni conoce la Biblia, usted se va a tragar eso. Y se lo va a enseñar a sus hijos, o lo va a dejar pasar cuando regresen de la escuela después de un lavado de cerebro. Porque usted está tan cansado que no le puede explicar a sus hijos las cosas correctas. Qué triste, hermano. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Se ha distorsionado la moral. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Si no hay Biblia ni hay Dios, o el Dios que habla la Biblia, todo vale. Todo vale. Tercero, resquebrajamiento de la autoridad paterna. Me parece inquietante que ninguna de estas chicas se vio traspasando un límite trascendental al acostarse con su padre. Ellas querían ser madres. Una madre necesita un hombre que cumpla su función biológica, que la embarace, y Lot estaba convenientemente presente. Así que, ¿por qué no? Pero lo más triste de todo esto es mirar las cosas desde la perspectiva de Lot. Ellas no vieron en él un líder espiritual. No, al menos no se ve aquí que sientan respeto por su padre. Lot se metió donde no debía meterse e hizo lo mejor para adquirir la aceptación de sus vecinos de Sodoma. Así que en la mente de estas hijas
nada distinguía a su padre de cualquier otro hombre. De este momento en adelante en la narrativa veo a Lot totalmente pasivo. Es cierto que estaba borracho, lo habían emborrachado. Y a juzgar por la forma en que sus hijas lo movieron, lo manipularon, como si fuera un mueble cualquiera. Miren lo que dice el verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor. Yo no creo que le abrieron la boca y lo obligaron a tragarse el vino. No perdamos los detalles. Para que una persona beba, tiene que abrir la boca. Tiene que tragar. Vamos a suponer que estaba permitido que se dieran algunos tragos en su cultura. Él debió tener la sensatez necesaria para decir, hasta aquí. No hay manera en que lo hubieran emborrachado si él no hubiera bebido. Yo no veo aquí que se lo pusieron en vena. Dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él, fíjense la borrachera que tenía. No sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. No hay justificación para lo que hizo Lot también. Estaba triste porque la mujer se murió, había acabado. No. Un hombre piadoso no recurre al alcohol para calmar sus problemas. Si usted es de los que se emborracha para resolver sus problemas, dándose la licencia de que la Biblia no condena a tomarse un trago, usted es un carnal, disfrazado de cristiano. Desde este momento en adelante, ya le digo, la autoridad paterna estaba en el suelo. Rasgo 4, acumulación de insensibilidad inmoral. Miren, los hijos que están expuestos repetidamente a la inmoralidad, y esto es lo peligroso. Présteme atención a lo que estoy diciendo, despierte por favor, porque esto se trata de su vida y la vida de sus hijos, de sus nietos. Si sus hijos están expuestos repetidamente a la inmoralidad durante largos periodos de tiempo, van a volverse insensibles. Se van a acostumbrar a eso. Por eso te encuentras a una muchacha que de pronto decide vestirse como una mujer de la calle, acortar su ropa lo más que pueda para enseñar lo más que pueda. Y usted puede hacer lo que quiera en palabras tratando de convencer a esa persona para que cambie su manera de vestir. Y se va a seguir diciendo. Eso no tiene nada de malo, porque ya la persona se hizo insensible. Llegan a ser emocionalmente tan endurecidos y espiritualmente distanciados. Si son expuestos desde muy temprano en su formación, nunca van a tener una conciencia sana. Por eso aleje a sus hijos lo más posible de toda esta basura. Esto no tiene que ver con legalismo, esto tiene que ver con amor por aquellos que Dios nos ha dado. Usted sabe, yo lo sé, lo peligroso de estos artefactos envenenados con tanta maldad. Si de alguna manera adquieren un sentido de quiénes son y desarrollan un código personal de ética, así no tienen problemas con comportarse inmoralmente, porque eso es lo único que han conocido. Apenas vacilan para cometer actos que impartarían a la gente que tiene un eje rector de acción moral. Miren cómo la Biblia describe la conducta de la gente impía. Efesios 4, del 17 al 19. Esto era el estilo de vida de aquella gente en Sodoma y un estilo de vida que sus hijas, las hijas de Lot, siguieron. Verso 17, esto pues digo, Efesios 4, 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan
en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso, cuando comienza, no tiene freno. Si Dios no llega a una vida. Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miren, hermanos, observen cuán despreocupadamente llevaron a cabo el plan estas dos jóvenes. Verso 34. El día siguiente dio la mayor a la menor. Dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Miren con qué naturalidad. Verso 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Yo no sé si a él se le había pasado la borrachera anterior. No sé si se le pasó, el hombre volvió otra vez a lo mismo. Yo sé que lo emborracharon 2 veces. Es difícil imaginar que haya estado todo el día tumbado por la juma, como se dice. Pero la realidad es que lo hicieron 2 veces y con una frialdad tremenda. Ahora, alguien sin discernimiento, ¿saben lo que diría? Bueno, Lot en Sodoma lo tenía todo. Sí, comodidad, riquezas, propiedades, estabilidad, poder. De hecho, se sentaba entre los líderes prósperos e influyentes de la comunidad. ¿Cómo llegó allí, en medio de ese pantano moral? ¿Cómo llegó a ascender? Y poseía un hogar en la ciudad. Había arreglado los matrimonios de sus hijas. Yo me pregunto, ¿a quién habrá encontrado él apropiado para casarse con sus hijas? ¿Cómo no se le ocurrió decir, tengo que salir de aquí? Estos tipos no se pueden casar con mis hijas. No se vayan a creer que eran individuos fuera de serie. Fíjense que cuando los ángeles vinieron a advertirle, ellos no creyeron. Ellos bailaban al mismo ritmo que todos los demás pervertidos. Pero esos fueron los hombres que encontraron la aprobación de Lot. Todo lo que tenía era un éxito superficial desde el principio, cuando decidió alejarse de Abraham. Este hombre apostó todo por Sodoma y perdió. Qué triste cuando usted decide apostarlo todo por el mundo. Este mundo que dice la Biblia que pasa y sus deseos. Si lo ha hecho, mire el espejo de Lot. Ahora, no hubo consecuencias. Digo, no pudo escapar de las consecuencias. Hubo consecuencias. Sigamos leyendo. Verso 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Las 2 dieron a luz hijos varones. Miren, entre el verso 36 y el verso 37 hay un espacio de 9 meses. Y es realmente curioso que no oímos ni vemos absolutamente nada de Lot. Y como para reflejar la falta de vergüenza de la familia en toda la situación, la narrativa anuncia estos nacimientos simplemente. Ahora, preste atención a los nombres que buscaron
para sus criaturas. Yo veo una actitud sumamente descarada en estas dos hijas y no sé qué pensaría Lot. No creo que estuviera borracho todavía. Fue como para decirle, no le pongan esos nombres a los nietos, hijos nietos. Miren, en muchas culturas del Medio Oriente el nombre de una persona tiene significado. Y de hecho estos nombres daban inicio a una conversación, a un chisme de barrio. Cada nombre tenía una historia. Era una especie de legado. Por ejemplo, la hija mayor de Lot le puso a su hijo el nombre de Moab. ¿Saben lo que significa? Del padre. La hija menor le puso al suyo Ben-Amí, hijo de mi pariente. ¿Qué les parece esas historias para romper el hielo? ¿Se dan cuenta? Después que esta historia termina y la narración de la vida de Abraham continúa, yo no encuentro nada más de él, nada más de Lot. No sabemos la reacción que tuvo al pecado de sus hijas, ni cómo consideró esos nacimientos de sus hijos nietos. No sabemos cómo, dónde, ni cuándo murió. No sabemos si alguna vez se volvió a comunicar con Abraham. La historia de Lot se desvanece. Su vida sería irrelevante si no fuera por Moab y Ben-Amí, que llegaron a ser los patriarcas de dos naciones tristemente célebres, los moabitas y los amonitas. Estas naciones fueron enemigas despiadadas de Israel durante el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Estas naciones siguieron asediando a Israel hasta el periodo de los jueces. Israel brevemente silenció a Moab y a Amón durante los reinados de David y Salomón, pero cuando la guerra civil dividió la nación, sus enemigos resurgieron. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esta triste historia? De la desintegración de lo que quedaba de familia para Lot. Mi advertencia es esta: tenga mucho cuidado con la resaca. Por ejemplo, aquellos que tienen algún conocimiento de natación o de surfeo en el océano, tienen historias de lo que se llama un tirón hacia abajo, silencioso. Es la corriente de la resaca. Aquellas autoridades de las playas a veces colocan anuncios con letras rojas que dicen resaca peligrosa, porque estas corrientes no se pueden ver. Los nadadores no están conscientes de ellas hasta que son alejados de la playa y comienzan a sentir peligro por sus vidas porque están a punto de ahogarse. Vivimos en una cultura asquerosa que tiene una peligrosa corriente de resaca moral. Si no estamos conscientes de ella y no logramos reaccionar de manera efectiva, la inmoralidad terminará arrastrándonos hacia abajo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo como padre y líder de mi hogar ayudar a protegerme y a proteger a mi familia de esta peligrosa resaca de la depravación humana? Permítanme tomarme unos minutos para dejarle 4 sugerencias. Es demasiado importante como para ir sobre ellas rápido. Primero, reconozca que nadie es inmune a los peligros. Lot se trasladó a Sodoma, ya sea inconsciente de los peligros o pensando, yo puedo entrar ahí y no me voy a contaminar. Puedo vivir mi fe. Puedo ser luz para el mundo, como dicen algunos que quieren justificar su conducta mundana. Estoy aquí metido porque soy luz. Dime, ¿qué haces en este bar colado? Aquí estoy porque quiero ser luz, quiero iluminar en medio de este bar con tanta gente alcohólica y mujeres medias desnudas bailando en un palo, una vara. ¿Qué haces aquí? Ganando a la gente perdida. ¿De verdad? Yo puedo. Bueno, según Pedro, él logró evitar algunos pecados. Vamos a leer este verso.
Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Miren, hermano, este hombre batalló, estoy seguro, pero no lo suficiente. De hecho, yo no puedo entender por qué no se fue de allí. Logró algo, sí, por ejemplo, increíblemente, sus hijas permanecieron vírgenes. Es para que vean que estamos tratando de ser justos, ¿verdad? Génesis 19, verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera. Es que esto... Sí, tenía 2 hijas que no habían conocido varón, llegaron vírgenes, pero miren para lo que él las estaba ofreciendo. Ah, pastor, para salvar a los ángeles. ¿Quién le dijo a usted que para salvar a los... Primero, ¿quién le dijo que los ángeles necesitaban ser defendidos de estos pervertidos? Aún así, la influencia de la cultura lo arrastró. A medida que se alejaba de Dios, la exposición al mal tuvieron un gran efecto en toda su familia. Yo no soy inmune, pero usted tampoco. Usted que viene aquí todos los domingos, usted que tiene una fuerte herencia cristiana, que sus abuelos eran cristianos, que su tatarabuelo era el apóstol Pablo. Incluso usted que está involucrado en el ministerio, como pastor, como maestro, como diácono, como cualquier otro líder, no es inmune. No importa si se trata de un joven, un adulto o un anciano. Cualquiera puede ser arrastrado por esa resaca de inmoralidad. Y es importante que nos repitamos una y otra vez: soy vulnerable. Puede pasarme a mí, puede pasarle a mi familia. Pablo recuerda en la primera carta a los Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Segundo, preste atención a las indicaciones leves. No trabaje tanto y esté al tanto de lo que ocurre con su familia. Involúcrese más con sus hijos. Ellos crecen y crecen rápido. Los que ahora son pequeños, mañana serán hombres y mujeres y se habrán ido del hogar. Esté alerta a cualquier tolerancia de lo profano y lo vulgar. Aprenda a decir que no. No. No, que yo quiero ver esto. No lo puedes ver aquí en mi casa. No, esta es mi casa. Yo soy el responsable delante de Dios por lo que tú ves bajo este techo. O por lo que tú haces y yo lo permito. Elija usted su entretenimiento sabiamente, mantenga los ojos abiertos en lo que se entretienen sus hijos. No deje que metan una computadora en el cuarto de la que usted no tenga acceso. No los deje que anden con un teléfono de último modelo, sabe Dios haciendo qué barbaridad. Forme el hábito de hacerse preguntas profundas como esta: ¿voy a ser una mejor persona por esto? ¿Esta decisión que voy a tomar va a beneficiar a mis hijos? ¿Me va a acercar a Dios? ¿Es esto espiritualmente saludable? Aléjese de personas que le resten importancia a las cosas sagradas. No pase tiempo con gente profana. Escuche lo que le voy a decir. No es que usted se va a hacer enemigo de nadie. La Biblia dice que tenemos que perdonar y amar a todo el mundo, pero no puede dejar entrar a todo el mundo en su vida personal e íntima. Y aquella gente que profana lo que es bueno y que con su conducta se burla de lo que es justo, aléjese de ellos. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera a los Corintios capítulo 5, verso 11.
Dice la palabra de Dios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Primera a los Corintios: oh Pablo, qué falta de amor. ¿Verdad? Aquí hay gente que tiene más amor que Cristo en este mundo. De verdad. Y no acaban de entender que el amor y la verdad deben andar juntos. No se pueden divorciar. No, a nombre del amor no podemos sacrificar la verdad. Y cuando lo que está en juego es su propia familia, sea firme. Primera a los Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La traducción, el término griego detrás de esta palabra se refiere a un mensaje hablado, pero también se puede traducir: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, las malas compañías traen malas conversaciones. Número 3, declare y modele su estándar reiteradamente. Lot podría haber evitado involucrarse en el estilo pecaminoso de Sodoma, pero imprudentemente plantó su familia justo en medio de ese vertedero. No considere solamente los beneficios materiales. ¿Cuánto va a ganar? ¿En qué casa va a vivir? Si llegar a esa posición y a ese lugar puede afectar tu relación con Dios y afectar a tu familia. Considere cuán frecuentemente y por cuánto tiempo están tus hijos expuestos a influencias inmorales. Hoy en día, usted dejaba a los niños antes en la escuela y podía estar tranquilito. Pero ahora no. No. Averigüe qué le enseñan a sus hijos. Y si no es algo correcto, hable con el principal o la principal. Dígale lo que usted piensa y que no va a tolerar eso. Si tiene que sacar a sus hijos de la escuela, sáquelos. Busque otra. Pastor, entonces se va a pasar la vida de escuela en escuela. Bueno, no puede conformarse. Discuta sus valores con ellos. Sea proactivo. Hay que ser proactivo en este mundo tan agresivo. Y número 4, protéjase contra la pasividad. Esta es una cultura asquerosa. Asqueroso, hermanos. Yo no sé si usted se da cuenta, porque si no se da cuenta, usted se ha vuelto ciego o insensible. Es muy fácil pasar por alto esto, encogerse de hombros y decir: esto no es gran cosa, pastor. Esto ocurre, son cosas que pasan. Yo también fui chico una vez y salí bien. Por favor, pastor, no sea extremista, piense. Sí, yo pienso. Y me viene a la mente esta pregunta. Sea honesto. ¿Se acerca en algo su generación a la generación de hoy? ¿Se acerca? Cuando usted era un muchacho, un joven, ¿tenía los problemas que hoy tienen estos jóvenes? Hable con sus hijos. Investigue lo que traen de la escuela a la casa. Mire quiénes son sus amigos. Sea firme y claro en cuanto a establecer estándares y luego hágalos responsables por ellos. Los hijos no pueden gobernar en su casa. Mientras estén bajo su techo, tienen que hacer lo que usted le dice, gústeles o no. Y las reglas morales, los principios cristianos, no los puede violar. Pero si van a llorar, que lloren. Es más, si le das unas buenas nalgadas, lo puedes ayudar a que lloren más. Interésese. Si ellos escuche esto. Si su hijo se da cuenta que por medio de sus lágrimas y perretas lo logra manipular, está perdido, hermano. Está perdido. Yo he estado en lugares públicos haciendo la cola en mercados y he visto chiquillos formando unas perretas
tirando las cosas de los estantes, revolcándose en el suelo como si tuvieran un demonio. Y los padres allí inmutados que no saben qué van a hacer. Yo tengo que orar para no asumir yo el... De verdad, hermano, si a esa edad usted no puede controlar a sus hijos, si ellos lo manipulan o lo gobiernan, cuando crezcan usted habrá criado un monstruo. Participe con ellos, miren cuáles son sus videojuegos. No espere a que la iglesia o la escuela cristiana haga su tarea de padre. Escuche, la iglesia no puede resucitar lo que el hogar ha dado por muerto o le ha dado muerte. Los ministerios cristianos no pueden hacer milagros en 2 horas. Esté alerta, ponga atención, levante.